cualquier lenguaje de programación se trabaja con datos. Por ello, en esta lección voy a mencionar los tipos de datos más utilizados y básicos. Hay más, pero son menos útiles. Los tipos de datos que vamos a usar son los siguientes: el tipo de dato entero, el tipo de dato double, el tipo de dato booleano, el tipo de dato char y el tipo de dato, lo que son cadena de caracteres. ¿Ok? Los tipos de datos entero tienen su valor mínimo para poder ingresar los datos. ¿Ok? Empieza desde menos 2,147, 483, 648 y el valor máximo para poder ingresar el tipo de dato entero es 2,147, 483, 647. Ok, esto sería entonces el valor mínimo para poder ingresar el tipo de dato entero. Ok, entonces, por ejemplo, estoy acá 12,456,315. Esto de acá sería el rango entonces donde nosotros podemos ingresar el tipo de dato con su valor mínimo. ¿Ok? Entonces el tipo de dato double, en este caso double podemos también llamar como un dato en coma flotante, ¿ok? Para valores decimales. Por ejemplo, 2.40 menos 3.14 menos 10.90. ¿Ok? De esa manera entonces funciona este tipo de dato, lo que es doble. Ahora, el tipo de dato booleano. El tipo de dato booleano solamente tiene dos valores posibles. En este caso, true y false. En este caso, true es verdadero, false es false. ¿Ok? De esa manera entonces trabaja el tipo de dato booleano. Ojo, tiene solo dos valores posibles. ¿Ok? Métense en la cabeza eso. Char. El tipo de dato char es un solo carácter, pero Unicode. ¿Por qué Unicode? Porque simplemente me va a permitir ingresar solo un carácter, en este caso C, A, 7, E y entre más letras que puedes ingresar. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cuando nosotros hacemos el sistema utilizando lo que son las bases de datos. ¿Ok? La cadena de caracteres más adelante vamos a ver. ¿Ok? Bien, los tipos de datos no se pueden mezclar entre sí, es decir, no podemos introducir un tipo de dato double a un tipo de dato entero, ¿ok? Pues no tienen nada que ver en eso, ¿ok? Eso tiene que meterse en la cabeza. Las variables son el elemento esencial de la programación, ¿ok? En ellas será donde almacenemos todos los datos con los que vamos a trabajar, ¿ok? Vamos a aplicar los conceptos vistos anteriormente en la práctica, es decir, veremos cómo se crean y modifican datos en Java. ¿Ok? La creación de variables se lleva a cabo de la siguiente forma: tipo de dato y el nombre de la variable. Ahora, las variables son el elemento esencial en la programación. En ellas será donde almacenemos todos los datos con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Vamos a aplicar los conceptos vistos anteriormente en la práctica. ¿Ok? Es decir, veremos cómo se crean y modifican datos en Java. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se crean los datos? Primero el tipo de dato, después el nombre de la variable. Poner int macroinformática. Informática, podemos decir que se inicialice desde 0. Punto y coma, recién. De esta manera entonces estoy creando una variable. ¿Ok? El tipo de dato puede ser cualquiera. ¿Ok? Cualquiera. Y el nombre de la variable y el que queremos darle, siempre es recomendable darle un nombre orientativo. ¿Ok? Lógicamente. Macroinformática. Por ejemplo, aquí también podemos poner, en este caso, por ejemplo, podemos decir double num. Por ejemplo, le decimos decimal, que va a ser igual, a ver, 10.85, por ejemplo. Y acá le decimos así. ¿Sí? De esa manera entonces estamos creando nuestra variable. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, le decimos boolean. Vamos a utilizar también este de acá, este tipo de dato, boolean. Boolean, le decimos bool, que va a ser igual true. ¿Ok? Ya sabemos que significa true, verdadero. ¿Ok? False, falso. ¿Ok? Ahora, lo que es char. Este de acá le decimos carácter. Vamos a decir, a ver, por ejemplo, C.
De esta manera entonces nosotros estamos declarando nuestra variable, ¿ok?